Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Se dice de Colombia que es la democracia más estable y más antigua de toda América Latina. Sin embargo, esa misma democracia valdría ponerle la pregunta si es más una dictablanda o una democradura, ya que más de 6 décadas de violencia signan la sustitución de diferentes personajes de la oligarquía y de la élite colombiana que han dejado al lastre de su gobierno un conjunto de desplazados, de muertos, un conjunto de tierras despojadas. Ante ello, finalmente podemos decir que más que una democracia es una plutocracia. Y lo paradigmático de la historia que veremos en este último programa del ciclo de procesos de paz, más allá del papel, es que tiene completa vigencia las causas originales de ese conflicto y el conflicto mismo que se encuentra en un proceso de paz. Achtung, Achtung! Fernsehsender Paul Nipkow. Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß-Berlins mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. Que otras mamás pongan los heridos, que otras mamás pongan los mutilados. Eso es lo que le estamos diciendo a las mamás campesinas, a las mamás más pobres, cuando votamos por la guerra. ¿Cómo es de fácil pelear una guerra con hijos ajenos? No más guerra, no más guerra, no más guerra. Con paz haremos más. Santos presidente. 4 años después, por lo menos lo que sí ha reconocido las Fuerzas Armadas es que el presidente Pastrana, a través del Plan Colombia, fortalecimos el ejército de Colombia como nunca antes en la historia. Yo le dije a María Yolanda, yo voy a armar un ejército para la guerra o para la paz. Y usted escoge si quiere que sea para la guerra o para la paz. Y escogieron que fuera para la guerra y yo le entregué al presidente Uribe un ejército para la guerra. Pero tiene cosas buenas, no nos digamos mentiras. La primera es que eligió a Uribe. La zona del Caguán cambió la agenda de una paz improvisada por una agenda de seguridad nacional. Y esa agenda de seguridad nacional fue la que implementó Uribe y la convirtió en la política de seguridad democrática. Algunas diferencias con el proceso actual de Colombia. Todos queremos la paz. En mi gobierno se avanzó muchísimo. Nosotros no resolvimos totalmente el problema, pero íbamos por muy buen camino. ¿Qué me preocupa? Este diálogo del presidente Santos es un diálogo que ha ofrecido impunidad al grupo terrorista de la FARC. La paz con impunidad no sana las heridas, es un mal ejemplo, se convierte en una paz efímera. Es un gobierno que ha ofrecido elegibilidad política a actores terroristas. Si a mí me dicen que en aras de la paz hay que pagar el costo de que alguien que ha estado solamente en el delito de sedición vaya al Parlamento, uno lo acepta. Y en los 53.000 desmovilizados que hubo en nuestro gobierno lo aceptamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Nuestra América.
En el programa de hoy estaremos hablando acerca de procesos de paz en Colombia. Nuestro último programa en piso. ¿Y qué programa, no? Bueno, este programa se inscribe dentro de un ciclo de procesos de paz, un análisis de procesos de paz que llamamos procesos de paz más allá del papel, en el que hemos indagado, comprendido procesos de paz llevados en Nicaragua, Guatemala, Irlanda del Norte. Hemos indagado también en el conflicto de Kurdistán en el último especial que tuvimos en Nuestra América. Y bueno, y hoy vamos a hablar acerca de procesos de paz en Colombia. Que bueno, que está calientico el tema, ¿no? Porque está movida la cosa allá en Colombia, el proceso de paz que lleva 2 años. Santos, que es el presidente de Colombia, rompió las negociaciones con las FARC, así que, bueno, el desarrollo del programa, vamos a ver que esta no es una modalidad nueva, sino que históricamente han habido diferentes procesos de paz que evidentemente se han roto por diversas cuestiones que veremos en el desarrollo del programa. Así que, bueno, de entrada, como para ir entrando en tema, vamos a ver los videos de nuestro notero, que nos contará un poco acerca de qué piensa la gente en la calle, particularmente de los colombianos que viven acá en Argentina, acerca de la paz en Colombia, de la guerra en Colombia y de los procesos que se están llevando a cabo. Vamos a verlos. A veces cuando pienso en Colombia se me viene a la mente los grávidos ríos color agua de panela y las gigantescas montañas andinas. En Baires el paisaje es diferente. Al cielo no lo alcanzan las montañas, sino esos edificios furiosos, y en sus calles los porteños viven su propia guerra cotidiana, como ocurre en cualquier ciudad capital del mundo, como ocurre también en Colombia, pero con la particularidad que en Macondo además se libra una lucha entre ejércitos hace más de 60 años, allá en los entrañables cerros azules de la cordillera. ¿Qué pensarán de Colombia los jóvenes herederos de la violencia que por una u otra razón llegaron acá a Buenos Aires? Fuimos a buscarlos para preguntarles. Esta vez no fuimos a la universidad, sino a otro lugar donde podemos encontrar colombianos, donde vendan arepa rellena, patacón con hogo y mucha fritanga, hijo de madre. Apura la mula, recoge la cantina. Escuchando a mi mae cantando en la barriga. Bueno, mucho gusto, yo me llamo Fernando, vine a estudiar. ¿Tú crees que en Colombia se vive una guerra? Pues yo digo que sí, o sea, lo que uno percibe, o sea, se generaliza todo por la guerrilla también, o sea, está muy... todos lo mezclan con la guerrilla, pero yo digo que se vive paz y guerra en Colombia. Soy Dani Sánchez y estoy acá como muchos de los jóvenes colombianos que venimos a aprovechar el sistema educativo. Sí, pues la verdad que es muy evidente la guerra que ha sufrido el país con todo esto el control por los puertos, del narcotráfico y todo eso. Que a mí me parece que siempre han querido disfrazar la guerra de otras cosas, pero siempre es por lo mismo. Las han querido disfrazar de algo y vos crees que la guerra es ¿por qué? ¿Por qué es la guerra que vive en Colombia? Es por dinero siempre, y como lo que más da dinero allá es el narcotráfico, pues el ejército, los paramilitares, la guerrilla, todos se pelean por lo mismo, controlar los puertos y los cultivos. En Colombia. Bueno, y en concreto el tema del conflicto violento en Colombia. ¿Por qué crees que existe esa confrontación entre guerrilla, ejército? ¿Por qué crees que existe eso? Pues eso ya, o sea, es una guerra del país, ya lleva muchos años, 50 años tengo entendido que llevamos ya con la guerrilla en Colombia. Pues yo digo que va también en la sociedad, ¿no? Nosotros nos dan a elegir presidentes, elegir políticos, o sea, tenemos la democracia en el país, pero no la veo, o sea, no siento que exista como tal una democracia buena. ¿Quiénes son los actores que intervienen en esa guerra? ¿A quiénes uno identifica quiénes son los que se están confrontando? Bueno, pues por un lado está el Ejército Nacional, que dice ser el ejército del pueblo, ¿no? Por otro lado está la guerrilla, que también todos dicen ser los salvadores del pueblo, pero al final todos terminan cagando al pueblo, porque
porque se matan entre ellos y entre ellos cae la gente inocente que nada tiene que ver con esa guerra. ¿Qué cosas a ti te gustaría que en Colombia dejaran de existir, por ejemplo? ¿Dejaran de existir en Colombia? Uy, pues yo digo que a veces la indiferencia, ¿no? O sea, la sociedad, la gente a veces es muy indiferente en las calles. Me gustaría que, no sé, mi país tuviera más oportunidades, como otros países que nos abrieron las puertas. Por ejemplo, a mí no me hubiera gustado salir de Colombia nunca, pero como estaba cerrada la puerta en la educación y en muchas cosas, pues tocó salir, pero me hubiera gustado que mi país me hubiera ofrecido cosas para que yo me quedara allá. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el proceso de paz? Pues todo el mundo quiere paz, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con la paz, pues no sé con qué fin o cómo son los medios que están haciendo para firmar la paz. Digo que va más allá de un papel y una firma, ¿no? Porque vemos que están haciendo algo, pero no, se ve que siguen secuestrando, se ve que sigue habiendo corrupción, entonces pues no, o sea, yo digo que debe ser más que una firma en un papel. Pues yo estoy a favor de que todo tipo de guerra acabe y que la gente se ame de verdad como debería ser, y si no se pueden amar, que por lo menos se respeten su espacio privado y no se metan en las vidas de los demás para dañarlos. Que si uno no va a hacer por lo menos el bien, no termine de hacer el mal. O sea, ¿alguien en tu familia ha sido víctima de pronto del conflicto, de la guerra? Yo creo que como la mayor parte de los colombianos tuvimos algún familiar que cayó en la guerra. Sí, yo tuve un tío que era del ejército y la guerrilla lo asesinó y bueno, varias gente así mismo perdió, otros que cayeron inocentemente, vivían en pueblos cercanos a lugares de conflicto y dentro de una balacera, un enfrentamiento caían. Sí, tuve varios familiares que hoy en día no están. Bueno, para ir entrando en tema, queríamos primero establecer, digamos, una pregunta que tendríamos al iniciar a hablar de qué es lo que sucede en el conflicto en Colombia, ¿no? Porque, como hemos venido diciendo en los anteriores programas, un proceso de paz se da en un momento especial de un conflicto que no necesariamente, digamos, es en su totalidad bélico o armado, sino que responde a un conflicto social, un conflicto político en cada una de las regiones en las que lo hemos analizado, al igual que en el caso colombiano. Por lo tanto, en este que queríamos establecer inicialmente cuáles eran esas causas estructurales del conflicto que genera este descontento social y que genera que se cree todo este ambiente de discusión y de conflicto en el diario vivir en Colombia. Encontramos un poco las causas, para nombrarlo, quizás para no irnos tan atrás, pero sí consideramos importante nombrarlo, entendiendo que Colombia, digamos, la República de Colombia empieza desde entender una independencia que fue inconclusa, en la que se adelantaron muchas cosas, pero que la sociedad civil quedó como iniciada hacia una movilización, una construcción de una patria distinta, de una patria, digamos, de una nación que apenas estaba empezando a nacer. A partir de ahí verten hacia toda la construcción de una oligarquía que queda en Colombia y que es quien en definitiva empieza a crear, digamos, a nivel institucional todo lo que se va a considerar como la nación. Por lo tanto, vemos en de las primeras constituciones, en la del 86, el momento en el que se muestran esos intereses conservadores en esa constitución del país, en el que los intereses claramente son de una construcción de una república conservadora, en el que la iglesia y los partidos y las clases tradicionales, las élites que tenían el poder, empiezan a demostrar en esa constitución y en el diario Trabajo que tienen esos intereses de entregar de alguna manera los territorios nacionales a la injerencia extranjera, traicionando de alguna manera todo lo que acababa de suceder con la independencia y con esa lucha de justamente lograr una soberanía nacional. A partir de ahí llega el punto de una acumulación de la tierra, donde esas élites tienen una acumulación de la tierra demagógica y donde cada vez empieza un proceso de despojo
hacia el campesinado empieza como una especie de rechazo y de discriminación hacia lo popular, hacia lo campesino, y que va a generar ya en el siglo XX unas primeras movilizaciones sociales alrededor de todo este descontento que, bueno, más adelante en un video vamos a ver cómo se surgen ciertos líderes como Jorge Eliezer Gaitán, que van a encabezar esas luchas. En el caso, por ejemplo, de lo que sucedió en la masacre de las bananeras y todo lo que sucedía en el momento de la injerencia extranjera, en este caso de los Estados Unidos, en territorio colombiano. Y en segunda medida queríamos establecer cuál ha sido ese medio, o cuál ha sido, sí, justamente el medio, la forma que han utilizado el Estado, las instituciones del Estado para perpetuarse en el poder, digamos, para lograr que toda esta acumulación y todo este proceso se lleve a cabo. Y encontrábamos algo muy similar a los demás procesos, que era justamente la violencia, ¿no? La violencia como ese elemento que tenían las clases dominantes para perpetuarse en el poder y para construir un régimen político. Sí, hay algo muy importante de resaltar justamente, y es que Colombia, digamos, lo ha vivido en su historia republicana, esa historia de democracia que supuestamente se dice, de la que tanto se hace alarde, pero que es también tan falsa por todos estos acontecimientos que ya mencionaba Laura y que vamos a mencionar y profundizar más adelante. Pero sobre todo hay un elemento que justamente atañe a ese régimen político que se constituyó tan hermético y tan restringido entre un grupo de élites, y fue el bipartidismo. Es decir, lo que quedó de esa independencia traicionada y de esa revolución inconclusa de 1810 a 1830, periodo en el que, digamos, Bolívar es un gran protagonista y con un conjunto de patriotas cuya, digámoslo, parte de la oligarquía o la oligarquía criolla está expresada más en el programa santanderista, y que ese programa justamente es el que termina triunfando en Colombia, pero de eso se desprende justamente el Partido Liberal y Conservador y sus respectivas disputas, ¿sí? Como que un partido liberal con algunas tendencias un poco más, digamos, los liberales de la época, liberales del siglo XIX, liberales de la idea de secularizar el Estado, de que el Estado esté separado del poder de la Iglesia, de que hayan otros valores en la sociedad, de que la educación al menos sea para todos, y para todos en el territorio de la nación en construcción, porque, digamos, estaba muy en la idea aún de la construcción de la nación. Veníamos de un proceso de ruptura de las fronteras que en principio se quisieron unir con las campañas libertadoras, cuando se creó la Gran Colombia, que fue después los Estados Unidos de Colombia, que después terminó siendo la República de Colombia, y que quedó un territorio mucho más chico, ¿sí? Que incluso lo que fue el virreinato de la Nueva Granada, después que apareció conjunto con Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, todas naciones que habían sido en un principio parte del proyecto de la Gran Colombia, ese proyecto libertador de Simón Bolívar, de Sucre, del mismo San Martín, y como que en eso es importante ver que ese cierre o ese hermetismo que tiene el sistema político está dado justamente por que estos sectores de la élite de ambos partidos, liberal y conservador, que no eran partidos de masas en principio de siglo, eso no se va a encontrar en Colombia, entre otras de las características. Los partidos de masas van a empezar a tomar esa dinámica ya casi entrado los mediados del siglo XX, y entre eso el Partido Liberal en cabeza con Jorge Eliezer Gaitán va a tener un gran digámoslo, protagonismo, o va a marcar la historia en ese sentido, y ahí esa identificación es la que va, digámoslo, a dejar un legado en el pueblo colombiano, ¿sí? Que es lo que va a sostener las luchas posteriores de ese periodo del 45-48 en adelante. Vamos a ver entonces un video que nos tiene preparado en producción, donde empezamos, bueno, acá donde nos deja Cristian, en Jorge Eliezer Gaitán, y de ahí en adelante vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. La planta da fruta y flores no por la planta misma. Hacia 1940, un político muy querido por los colombianos promulgó la unión del pueblo más allá de los partidos políticos tradicionales, el respeto por las opiniones, la justicia, la garantía de los derechos humanos y la construcción de lo público para el bien común. Para su futuro.
Sin embargo, este líder fue asesinado el 9 de abril de 1948 por orden de las élites políticas tradicionales, que vieron amenazados sus intereses económicos por el pueblo que se movilizaba. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán marcó el inicio de una época de violencia sistemática, organizada y dirigida por el gobierno contra el pueblo colombiano. Miles de asesinatos y desplazamientos empezaron a ser el pan de cada día. En respuesta, campesinos y campesinas empezaron a organizar grupos de autodefensa que los protegieran de la persecución del gobierno. Es lo que hoy conocemos como las primeras guerrillas liberales y posteriormente guerrillas comunistas de nuestro país. Entonces, la élite colombiana decidió hacer un pacto, crear un sistema de gobierno que acabara con la disputa entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Se repartirían el gobierno cada 4 años y excluirían a cualquier forma de organización política, es decir, que excluirían al pueblo que se estaba organizando. En 1958 simularon crear una nueva democracia, el Frente Nacional. Sin embargo, esta nueva forma de gobierno no solucionó los problemas que se vivían en Colombia. Ya no se hablaba solo de la violencia en el campo, sino de la violencia social que las políticas de gobierno de liberales y conservadores estaba creando. Trabajos y salarios miserables, educación privada y desplazamiento forzado. El pueblo no se sentía reconocido en el Frente Nacional y seguía organizándose para luchar por los derechos. En este ambiente se desarrollaron los paros cívicos de 1971 y 1977. En la década de 1980, el gobierno y la guerrilla de las FARC iniciaron acercamientos para dialogar sobre el fin de la guerra en Colombia. Los diálogos de la Uribe partían de un reconocimiento básico. Los colombianos y las colombianas merecen vivir en paz. Debían reconocer las persecuciones contra la organización social, la exclusión política, las condiciones de inequidad económica y social. El gobierno aseguró a la guerrilla que podía participar en los escenarios políticos si dejaba las armas. Entonces, en alianza con otros partidos políticos y movimientos sociales, se fundó la Unión Patriótica, expresión política del pueblo colombiano. La esperanza de poder luchar por un país equitativo y digno llenó de alegría al pueblo colombiano, que en las primeras elecciones regionales y departamentales de la historia de Colombia en 1986 salió a votar de manera masiva, alcanzando 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. Cuando la guerra se le mete a la casa y lo saca, un hombre tiene que enfrentarse. Nuevamente, la fuerza de la organización popular asustó a la oligarquía colombiana, que no tardó en organizar nuevos grupos paramilitares, que en alianza con el gobierno llevaron a cabo el más grande proceso de exterminio vivido por la humanidad, el genocidio de la UP. Las garantías para la participación democrática nunca se realizaron, pues más de 4.000 miembros de la Unión Patriótica y más de 1.500 del movimiento político a luchar fueron asesinados. De la Unión Patriótica, dando rienda suelta a la acción del paramilitarismo institucional. No importando su condición social. A pesar de ello, el gobierno colombiano montó un segundo teatro de la democracia y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente el 9 de diciembre de 1990, el mismo día que bombardeaba Casa Verde, sede de los diálogos de paz. El resultado fue la Constitución de 1991, que si bien establece que Colombia es un Estado social de derecho, también es el documento que permite el ingreso de las políticas neoliberales en Colombia. La infografía que veíamos anteriormente mostraba o ilustraba justamente esto que veníamos diciendo, ¿no? Cómo el bipartidismo ha marcado históricamente el proceso político en Colombia. O sea, la historia de la lucha de clases en Colombia ha estado marcada con uno de estos componentes. Un sistema político, como decíamos, hermético, con un régimen político en el que la burguesía o la oligarquía colombiana ha hecho pactos incluso para mantener la gobernabilidad en el país, y eso fue lo que se manifestó en el Frente Nacional, un pacto entre las élites para mantener el poder, para turnarse cada 4 años el gobierno un liberal, un conservador, y que eso restringiera las posibilidades de cualquier otro grupo político en el país que pudiera acceder al menos al gobierno, ¿no? Y eso causó un fuerte descontento en diferentes capas sociales. Ahí, entre todo esto,
una cantidad de hechos que fueron los que dieron origen, por ejemplo, a un conjunto de organizaciones armadas, como por ejemplo en 1964 el ataque a Marquetalia, con efectivos militares norteamericanos, del que surgen posteriormente las FARC-EP. Después también está la toma de Simacota, hecho histórico del Ejército de Liberación Nacional, y posteriormente viene el Ejército Popular de Liberación, y en los 70, producto también de un fraude electoral de 1970, ¿sí? Aparece ya para 1974 el movimiento 19 de abril, digámoslo en conmemoración a esa fecha de fraude, pero no solamente como un fraude lo que lleva a eso, es una serie de condiciones históricas, sociales, políticas, económicas, ese mismo régimen restringido a la participación política, el que va, digámoslo, a consecuentemente decantar en ese tipo de organizaciones. Por eso es importante entender ese proceso, primer proceso de diálogos que se da para los años 80, ¿no? En la Uribe se empieza a gestar un proceso, un acercamiento, lo que llaman una fase exploratoria de diálogos, en un contexto en el que en América Latina en general había ocurrido esto, que es lo que nosotros habíamos estudiado en los procesos anteriores. En Centroamérica, los procesos de liberación nacional que habían sido, digámoslo, devastados o enfrentados fuertemente por la política contrainsurgente y la doctrina de seguridad nacional y el enemigo interno. Colombia no fue la excepción, justamente, ¿no? Ahí digámoslo, está expresa esa lucha que aconteció en ese escenario, pero a su vez en ese momento digámoslo, de ofensiva de ese conjunto de organizaciones es que también surge la posibilidad de abrir un proceso de diálogo, que venía de, por ejemplo, no solamente la lucha armada, es decir, había unas condiciones sociales y de movilización popular que también llevaron a ese escenario. ¿Cuáles fueron? Por ejemplo, en los 70 el programa mínimo de los estudiantes, en el 77 el paro cívico nacional, que llegaron al momento en el que entre el 78 y el 82 gobernaron un presidente como fue Julio César Turbay, que implementó estado de sitio, un estatuto de seguridad muy similar al que implementó el señor Álvaro Uribe Vélez, y por ende no es casual que también haya aplaudido y se hubiese mostrado favorable a sus políticas de gobierno. En ese sentido, ese periodo fue el que también fue caldo de cultivo para una confrontación, una conflictividad social muy álgida que posteriormente, digámoslo, Belisario Betancur va a querer, digámoslo, desescalar, bajar. Y ese es el proceso que se inicia en la Uribe Meta, ¿sí? En principio con las FARC, pero que posteriormente, avanzado ese proceso, 2 años después, estamos hablando de que en el 82 al 84, digámoslo, un proceso ya de diálogo formal, 2 años sin apuros, como ahora, para que vayámoslo teniendo en cuenta para cuando lleguemos a hablar de la actualidad del proceso de paz. Se llegó incluso a abrir procesos de paz con otras 2 organizaciones, en la Uribe Meta con las FARC, en el Cauca con el M-19 y en Bogotá con el EPL. Entonces, entre eso había un proceso alrededor de todo ese clima que presionaba también al gobierno a buscar salidas alternativas a la guerra. Sí, una guerra que no empezaba ahí o que no había empezado pocos años atrás. Estamos hablando de que la guerra había empezado a principios de siglo, ¿sí? O la violencia exacerbada, la violencia política como elemento estructural para mantener el gobierno, mantener el modelo económico en Colombia, había permanecido ya durante largas décadas. Así que en 1984 ocurre un elemento muy interesante, y es que a partir de esos procesos de diálogo se firma un acuerdo, y ese acuerdo es el que permite la apertura o la reforma del sistema político colombiano, que impedía la elección popular de alcaldes, gobernadores y demás parlamentarios. El sistema político, nosotros decimos, eso era un sistema político omnímodo, es decir, el presidente, que era electo supuestamente por voto popular, supuestamente teniendo en cuenta fraudes de por medio, y el visto bueno del Vaticano, una fuerte influencia de la Iglesia Católica, digamos lo que se elegía popularmente el presidente, pero era el presidente quien designaba a sus gobernadores, y a su vez sus gobernadores designaban a sus alcaldes a sus concejales. En ese mismo orden de ideas, en esa misma estructura, era imposible que un partido de oposición lograra tener, digámoslo, por lo menos
una representación local en algunos de los departamentos o ciudades del país. Eso se logró reformar a partir del acuerdo de la Uribe, que fue propuesto por las FARC y que fue acompañado también por una propuesta política de un movimiento político que se llamó la Unión Patriótica, un partido del que hoy se conoce. Hubo un genocidio político de más de 5.500 militantes, estamos hablando de, como bien se mostraba en el video, más de 4.000 militantes de la Unión Patriótica y otros 1.500 de Aluchar fueron exterminados, producto, digamos, de la violencia política, no solo de los paramilitares, como se ha comentado. Iba a hacer como una acotación al análisis que vos estás haciendo del proceso de paz de los 80, particularmente, y es que no solamente está el actor estatal del gobierno como tal, y en este caso las FARC, en los procesos de paz, sino también hay otro actor que son justamente la ultraderecha y los militares, que a comparación de otros procesos de paz que hubieron antes, como podemos ver el proceso de paz en el 53 con Rojas Pinilla, que es una dictadura en el que hay un determinado proceso de paz con el M-19. En este proceso de paz lo que hay es que el ejército como tal empuja con el gobierno y empuja con el proceso de paz que se está dando, porque obviamente todos los intereses que se están entrando a negociar a los sectores que se encuentran en el ejército y que se encuentran en los diferentes espacios de poder, que tienen poder, no les convienen, porque firmar un proceso de paz, como venimos resaltando en los otros programas, conlleva a que realmente hayan unas transformaciones en el modelo productivo, en el modelo político. Por eso mismo lo que vos decís, posterior a que se firman unos acuerdos y que surge la UP, que no solamente va a ser el frente político de las FARC, sino también entran ahí los movimientos sociales, liberales, conservadores incluso, el sector popular como tal, que tiene la posibilidad de participar políticamente, es exterminado. Y ahí es donde vemos el hermeticismo y el rezago que tiene de este bipartidismo, que en realidad, más allá de tener una profundidad política, lo que tiene es una forma de legitimar sus intereses económicos por medio del poder. Entonces, claro, ahí en lo que Laura y Cristian nos decían un poco, vemos, digamos, entendiendo el contexto de los 80s, todo lo que sucede en el narcotráfico, lo que decía Cristian justamente de este poder omnímodo en el que aparece Uribe Vélez en Antioquia con su alcaldía y con todo lo que sucedió cuando Escobar hacía parte era uno de los concejales. Se ve, digamos, como también el rezago del paramilitarismo de la mano del narcotráfico y su alianza con el Estado lleva a cabo toda esta violencia institucional que genera, lo que decían ellos, el exterminio de la Unión Patriótica, y lo que en algún punto va a generar justamente que se acaben estos diálogos. Después de ello aparecieron varios otros que vamos a desarrollar después de la pausa, así que ya regresamos. Que suenen explosiones de inteligencia sobre el herido vientre de mi país, que el pueblo de este niño tome conciencia que la violencia no lleva un fin, aunque ya se haya dicho, bueno es decirlo. Hay que apagar la guerra con la canción, porque solo el bambuco tiene permiso de hacer llorar el alma de la nación, porque solo el bambuco tiene permiso de hacer llorar el alma de la nación.
¿Y a dónde van los desaparecidos? Buscan el río y los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Por luchar para que todos vivamos iguales. Pero calma, calma, que no pan del cúnico. En esta investigación hay testigos únicos. Personas hechas plantas, hechas aguas, hechas ceras, hechas búhos. Y aquel viejo muro donde pacientemente esperó el verdugo para someter al reo. Dime camino, ¿hacia dónde cogieron? ¿En qué rastrojo su cuerpo escondieron? Lo desaparecieron. Bueno, como ya estuvimos viendo, para hacer un poco una síntesis, estuvimos analizando un poco acerca del proceso de paz que se llevó a cabo en el 84 entre Belisario Betancur y las FARC, y vimos que por una parte había una voluntad de paz, pero que no se decantaba en una voluntad de cambio. Por una parte, mientras firmaban y se llegó a un acuerdo, había una profundización de la violencia. Es una época en la que se elimina a un partido político, la Unión Patriótica, y otro hecho que también va a evidenciar la real intención del Estado y del gobierno concretamente de ir a negociar era, de cierta forma, terminar con la insurgencia para continuar con su modelo político, con su modelo económico, y un hecho que evidenció esto fue el ataque a Casa Verde, donde se encontraba el secretariado de las FARC en los 90, ¿no? En 1990, y que paradójicamente, ¿no?, posterior a esto se llega a un proceso constituyente, ¿no? O sea, a una... Sí, justo el mismo día que se inauguraba la constituyente, el 9 de diciembre de 1991, se da el bombardeo en simultáneo a la sede, digamos, donde eran los diálogos, o la sede de interlocución con los comandantes de las FARC desde entonces. Es importante tener en cuenta que este periodo también, digamos, con el gobierno de Virgilio Barcos se abre otro proceso de paz, o se mantiene, digámoslo, esa voluntad de seguir dialogándolo, buscándole una salida política al conflicto, y una salida política que en ambas partes había un interés muy fuerte, ¿sí? Si bien era el contexto de los años 80, donde había una situación internacional muy fuerte, digámoslo, de retroceso, de cambio de la correlación de fuerzas internacionales, no era lo mismo que los 70, habían varios procesos ya en curso o concretados en América Latina, digamos, los procesos de desmovilización de las fuerzas insurgentes. Venía también la crisis de la Unión Soviética, que después va a venir con todo el tema de la perestroika y bueno, la caída del muro, que fueron elementos que ideológicamente hicieron sentir fuertemente estas organizaciones, tuvieron un alto impacto en la sociedad política latinoamericana, sobre todo de izquierda, y que entre todo este contexto, digámoslo, varias organizaciones optan por la desmovilización, se acogen a la propuesta de acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco, y en parte un sector digamos, disidente del ELN, que era la corriente de renovación socialista, el movimiento indigenista Quintín Lame, y lo mismo que el M19, ¿sí?, que va a proponer la Alianza Democrática M19, y que va a venir con una propuesta también de Asamblea Nacional Constituyente, que era una propuesta que está retomando también, digámoslo, de diferentes sectores políticos, y en la que en principio debieron participar las diferentes insurgencias. Sin embargo, la única que logra participar ampliamente o con una participación protagónica es el M19, ¿sí? Una Asamblea Nacional Constituyente que básicamente marcó el inicio del neoliberalismo en Colombia. Si bien fue un avance respecto de la Constitución Política de 1886, bastante, digámoslo, caduca en términos de que ya más de 100 años llevaba esa Constitución cerrando las puertas de la democracia o capturando la democracia en el sistema político, no logró, dentro de todo, ser una constitución realmente que transformara las bases de la sociedad colombiana, del régimen económico, y al contrario, se amoldó al proyecto político-económico de la época, que entonces era el neoliberalismo. De ahí que decimos, por ejemplo, de que en los 90, con esto de la apertura económica, que sucedió esa constitución y demás elementos, se dio como un constitucionalismo neoliberal. Esa constitución que tanto nos dicen, y que incluso en programas anteriores hemos hablado bastante de eso, tanto nos dicen que es la más hermosa, que es la segunda constitución mejor escrita del mundo, y todo eso para nosotros quedó en letra muerta, porque en los hechos esos derechos no se han cumplido para el pueblo colombiano y todavía carece de fundamento, además de que tras 23 años de esa constitución se encuentra hoy ampliamente mutilada
con más de 78 decretos reformados que reformaron los artículos de esa Constitución. Y en ese momento vemos, bueno, con todo lo que está pasando con la Asamblea Nacional Constituyente, la nueva Constitución, toda una politización de la sociedad a partir de una movilización social que había quedado ampliamente debilitada, que había quedado, más que debilitada, digamos, muy golpeada por toda la violencia institucional a partir del exterminio de la Unión Patriótica y todo lo que sucedió después de ello. Vemos un periodo en el que parecen estar sucediendo años decisivos en el futuro político nacional. Y vemos, bueno, en el marco de la presidencia de César Gaviria, otra nueva intención, otro nuevo proyecto de diálogo, de proceso, que se va a dar entre abril y junio del 92, con lo que en ese momento era la Coordinadora Nacional Guerrillera o posteriormente la Coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en donde confluían las diferentes insurgencias y donde se dieron cita en Tlaxcala, México, con el Estado colombiano para tratar de negociar de nuevo todas las condiciones de lo que consideraban los problemas estructurales del conflicto y las razones por las cuales seguían estando en armas después de tantos intentos y después de tantos años de cambio y mutación de la sociedad colombiana. Bueno, se dice que digamos, ese diálogo se rompe por el secuestro por parte del EPL de un senador, pero en realidad este es, digamos, que sería la punta del iceberg, ¿no? Porque en realidad no se llevan a cabo esos diálogos es porque toda esa violencia institucional, toda la violencia paramilitar de la mano del Estado sigue siendo cruenta y sigue siendo muy fuerte. Además que responde también a todos los intereses del neoliberalismo que habían entrado con la Constitución del 91 y que Gaviria seguía legitimando durante todo su proceso. Entonces termina también esta nueva esperanza, otra vez la sociedad queda como, bueno, y entonces otra vez las insurgencias, digamos, retoman ese camino de las armas para seguir buscando sus objetivos políticos. Después con la elección y, digamos, en la victoria presidencial de Pastrana se dan otra nueva puerta. Claro, que incluso entre medio de esto hay un periodo, que es el periodo en que gobierna Samper, en el que hay una disposición al diálogo, pero aquí entra nuevamente el actor militar a presionar. Las FARC piden que haya un proceso de desmilitarización de la Uribe, y bueno, y Samper, frente a su ambivalencia, decide no despejarlo y no se puede llegar a ningún diálogo, y es un periodo en el que hay un proceso de, podría decirse, empoderamiento y de crecimiento de la insurgencia, y por otra parte, obviamente, de deslegitimación del ejército, por una parte, de poder combatir, obviamente, porque hay que tener en claro una cosa, y es que en el desarrollo de todo esto siempre hay un discurso mediático, ¿no? Y es este discurso mediático que nosotros incluso analizamos en el desarrollo del programa, de primero catalogar o categorizar a la insurgencia como insurgencia, posteriormente verla como un actor... Eso en los años 70, 80, principios de los 80, pero hay un factor importante en esto, y es que utilizar el término insurgente todavía rescata el accionar político del que está en armas. Y lo que vamos viendo en el progreso del uso de las categorías, cómo va pasando a narcotraficante, narcoguerrilla, posteriormente como vamos a ir desarrollando, y de último como terrorista, lo que va decantando es en quitarle justamente esta faceta política, y en el trasfondo es quitar la causa que lleva a que el actor esté en armas, que es la causa del conflicto histórico que hemos venido desarrollando en el programa. Entonces, bueno, lo que vemos aquí en este proceso de Samper es que hay un resurgimiento de la insurgencia, y que con Pastrana va a ser un proceso de quiebre, va a tener que haber un proceso de cambio, y que también un gobierno ambivalente, que por una parte, como vamos a seguir desarrollando, quiere entra a dialogar, pero por otra parte está sentándose con los de Washington a hablar de lo que va a ser el posterior Plan Colombia, que va a ser profundizado por el señor Uribe, y que en principio era mostrado como un plan de contribución social, de desarrollo social, pero que en profundidad lleva un segundo punto, que era un segundo punto que nunca se mostraba, que nunca se hablaba, que incluso estaba traducido, o sea, que solamente cuando se leyó en inglés el real plan, se veía que había un segundo puntito, el punto militar, en el que realmente iba a ser el que iba a direccionar y el que iba a ser el que iba a llevar adelante el Plan Colombia, que era un proceso de remilitarización
y de exterminio total de la... Sí, hay dos factores que, por ejemplo, muestran o que uno puede analizar para entender varios factores que estuvieron, digámoslo, atentando contra los procesos de solución política. Uno, la injerencia norteamericana. En este sentido, digámoslo, estos discursos eran justamente propuestos o monitoreados por el Departamento de Estado o la Política de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, por una parte. Por otra estaba el tema de la política antidrogas, la intervención de los efectivos de la DEA, la creación del bloque de búsqueda contra Pablo Escobar en un principio, pero que permanecieron, digámoslo, incorporadas a las fuerzas militares locales. Por otra parte, el proyecto económico, que también era derivado de la política del consenso de Washington, que eso se vivió en toda América Latina y no por nada hubo reformas constitucionales en toda América Latina en ese periodo. Por eso decimos es un constitucionalismo neoliberal el que fundamenta lo que incluso hoy se mantiene en tiempos de otro tipo de políticas sociales, otro tipo de intervención estatal, pero la base jurídica de todo eso sigue siendo la misma. Y otro elemento que podríamos decir es el paramilitarismo como una criatura del Estado. Claro. ¿Sí? Del Estado y de los sectores de las élites, pero eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. A continuación vamos a ver un video que tuvimos la posibilidad de entrevistar a Hernando Gómez Serrano, un analista colombiano, y ahí tenemos la entrevista hecha por la producción. Yo creo que si no se toca a fondo la modificación del modelo productivo, difícilmente nosotros podremos ver un proceso de paz en Colombia. Quizás de pronto tendremos una pacificación en determinados territorios, pero lo que pasa es que al gobierno, no le interesa hacer esa reforma del modelo porque en algunos sitios necesita profundizarlo. En algunos sitios lo que necesita es crear las condiciones para que el modelo tenga las mejores posibilidades de despegue. Y en ese sentido entonces vemos nosotros como todo el tema que tiene que ver con el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, todo el tema que tiene que ver con el desarrollo de grandes proyectos de minero energéticos, el gobierno lo que necesita es pacificar esos territorios para que pueda entonces entregarle las mejores condiciones a las empresas multinacionales que están sacando las ventajas en él. Por eso en este momento la mesa está viviendo uno de sus momentos más importantes. Y bueno, ya se discutieron temas cruciales como el tema particular de la participación política, como el tema de las víctimas, todo ello. Ahora se entra a discutir el tema del modelo. Ahora se entra a discutir el tema particular de cuáles van a ser las condiciones para llegar a un proceso constituyente que en un determinado momento nos permita, con el concierto de toda la sociedad, discutir para dónde quiere ir Colombia. Y creo yo que ese es el punto fundamental en este instante. Yo creo que no se puede en este momento desechar en ningún instante la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la Asamblea Nacional Constituyente ya se ha entendido, tanto por quienes están en la mesa de negociaciones o de conversaciones, como por quienes están en los territorios y en las localidades en Colombia, que es fundamentalmente un proceso constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser un proceso local en donde las comunidades debaten en la práctica los problemas que de manera directa las acogen y allí mismo reescriben los principios y criterios constitucionales para que se puedan regentar estas localidades de acuerdo a los intereses y necesidades de quienes viven en los territorios. Pongo un ejemplo. En este momento, por ejemplo, la mesa de resistencia de Putumayo Resiste está discutiendo en un ejercicio muy serio, muy profundo, en donde se están recogiendo elementos técnicos muy importantes, junto claro está con la resistencia social de quienes viven allí. Está discutiendo el modelo minero energético, particularmente en el tema de los hidrocarburos. Y de allí no solamente tiene que salir un acuerdo de si pueden o no pueden continuar las multinacionales, no, de allí tiene que salir ya unos principios iniciales desde la gente de lo que va a ser el día de mañana el sustento y la base de una constituyente donde se discuta el tema minero energético. Bueno, quedamos en qué pasó con el Caguán, ¿no? Había, bueno, como lo nombraron anteriormente, toda una zona de distensión
que era bueno, justamente ese lugar, San Vicente del Caguán, donde el Estado, el presidente iba únicamente, digamos, la única presencia militar que había del Estado eran las personas que acompañaban, los militares que acompañaban a los enviados del gobierno a dialogar con los líderes de la insurgencia de las FARC. Digamos, es un proceso que se ve fuertemente saboteado todo el tiempo, digamos, frecuentemente por un lado, los grupos paramilitares, que son, bueno, se originan, digamos, como grupos privados de protección de los grandes latifundios o las grandes tierras que tenían las oligarquías o las clases dominantes en Colombia, que inclusive al inicio del siglo podríamos llamar inclusive grupos paramilitares vertientes, por ejemplo, del Partido Conservador, conocidos como los pájaros o los chulavitas, que protegían justamente esos intereses de los latifundios o de esas tierras privadas de las clases oligárquicas, y que van a mutar y trascender a lo largo de todo el siglo en lo que, bueno, más adelante, en el 97 puntualmente, van a juntarse todos esos grupos de protección en lo que van a ser las Autodefensas Unidas de Colombia, que, digamos, le da un carácter nacional a la idea de una lucha, claro, no solo de protección, digamos, de esos intereses, o respondiendo más bien a esa protección de esos intereses privados, a, lógicamente, una lucha contrainsurgente en contra de esos grupos. Yo creo que un factor que es muy importante resaltar a la luz de hoy es justamente que la estrategia paramilitar, que está asociada, por eso decimos criatura del Estado, porque está asociada con los proyectos económicos y políticos de los gobernando diferentes gobiernos, tiene que ver también con que los paramilitares buscaban tener un control territorial, ¿sí? Y un despojo de los sectores donde estaban las riquezas estratégicas del país. Claro. Y eso fue ellos fueron el actor más importante o los actores más influyentes en que en Colombia ya no, a hoy, más de 6 millones de desplazados internos por la violencia que han sido víctimas del despojo de sus tierras, digamos, de las diferentes masacres y asesinatos en los sectores rurales de Colombia. Entonces, es no solamente la protección de las tierras, sino también el despojo y, digamos, el robo de tierras de campesinos, de indígenas, de afrodescendientes en Colombia. Exacto, y que responde justamente a lo que tú decías, como criaturas del Estado, es decir, como el paramilitarismo como política de Estado para responder a lo que, por ejemplo, en la época de Gaviria era todo un cambio neoliberal en las políticas nacionales, donde se necesitaba ese despojo de tierras de riquezas para que llegaran las multinacionales a extraer, y qué es lo que está sucediendo todavía, ¿no? Entonces vemos, bueno, por un lado, ese paramilitarismo y el no combate claro del gobierno de Pastrana al paramilitarismo, es decir, se sabía de la amenaza al paramilitarismo, del interés del paramilitarismo en acabar los diálogos con la insurgencia, y un desinterés o, digamos, unos ojos ciegos ante este problema por parte del gobierno, que van a decantar, que son uno de los motivos que van a hacer que este proceso llegue a su fin, de la mano de la fuerte militarización, digamos, consecuencia de toda esta firma con el Plan Colombia, de todo lo que va a generar esa injerencia norteamericana y de injerencia política y militar de los norteamericanos en territorio colombiano, que van a generar un saboteo a las diferentes treguas que se presentaron a lo largo del proceso, que no tuvo un cese bilateral expreso, sino hubo ciertos periodos de tregua en los que se dieron lugar estos saboteos. Entonces acaba el proceso de... Que incluso ahí es donde se ve como el factor ambivalente y tibio del gobierno de Pastrana, porque ante los acuerdos que hay previos a la negociación que no hay un cese bilateral al fuego, cierra los diálogos justamente porque las FARC secuestran un avión en el que va un senador. Pero entonces ahí es donde vemos, y que posteriormente lo relacionaremos también con el proceso actual, en el que, como dijimos en un inicio, están parados los procesos de paz por una actuación también de las FARC, pero teniendo en cuenta esto, o sea, se sigue en guerra, el Estado sigue generando la guerra, el sector militar sigue generando la guerra, y se cierran las negociaciones aún sabiendo que se continúa en la guerra, es decir, se rompen con los acuerdos y usa más de excusa para romper los acuerdos porque, como dijimos en un inicio, ¿no? Está por otro lado en Washington hablando y llegando a un acuerdo del plan que va a ser el plan que continúa la política contra la insurgencia. Un plan que ya se había implementado, en 1999, el plan Colombia empezaba a implementarse en Colombia, y era el plan que permitía, digámoslo, la adecuación y la renovación del aparato militar en Colombia, justamente como dice a la luz de hoy el señor Andrés Pastrana. Yo le dije a tiro fijo que yo iba a armar un ejército para la guerra. Y él fue el que decidió
hacerlo para la guerra, dice Pastrana. Bueno, después de este fin de los diálogos de San Vicente del Caguán, llega el gobierno de Uribe Vélez con una intención plenamente, lógicamente, para intensificar todo lo que sucedía y todas las políticas del Plan Colombia. Llega un gobierno que de frente va a buscar una salida militar al conflicto político-social armado en Colombia y que va a generar, digamos, un cierre de la puerta del diálogo y de cualquier, digamos, solución política al conflicto, justamente porque los medios de comunicación y la sociedad civil se había presentado esos diálogos como si el gobierno fuera débil ante el problema de estas narcoguerrillas en ese entonces, y lo que a partir de Uribe del 2001, de lo que sucede en las Torres Gemelas, va a convertirse en el grupo terrorista y narcotraficante de la insurgencia, en este caso de las FARC-EP. Entonces, se van a dar desde Uribe 10 años en los que la militarización en Colombia va a ser mucho más exacerbada, más bases militares norteamericanas en Colombia, una intensificación de la guerra, víctimas, desplazados, ni hablar de todas las masacres que hace el paramilitarismo de la mano y, digamos, con el consentimiento del Estado, que digamos, ampara todas sus acciones paramilitares, y que digamos, va a entregar de la mano, ¿no? Inclusive, porque no es entregar al gobierno de Santos, porque Santos hizo parte justamente de esa intensificación de la guerra como ministro de Defensa del último periodo de Uribe, sino va a entregarle, bueno, a esa última parte, una Colombia supremamente desangrada, más de lo normal, tensionada, donde esa lucha de clases está fuertemente expresa. Nuestro especialista colombiano que veíamos anteriormente nombrarnos ciertos puntos importantes sobre qué tan importante es negociar el modelo productivo al momento de hacer un diálogo de paz, nos va a explicar un poco qué alternativas sociales existen para este diálogo y qué propone la sociedad civil en el momento de buscar un diálogo de paz que busque en realidad la solución al conflicto. Vamos a ver. Bueno, lo primero es que el gobierno del doctor Juan Manuel Santos, mientras que está ofreciendo la paz por un lado, desafortunadamente por el otro, a través de directivas presidenciales, a través de decretos ley, lo que está haciendo es acabando con el soporte social que llevaría a que un modelo extractivista como el minero energético pudiera ser frenado y pudiera ser controlado por parte de las comunidades. Primera preocupación, por ejemplo, a través de una directiva presidencial, la directiva 10 del año 2003, el presidente Santos está modificando de manera inconstitucional la consulta previa. Y la consulta previa es el único mecanismo que tienen las comunidades en este momento para poder frenar, en el mejor sentido de la palabra, aquellas pretensiones extractivistas que acaban con el medio ambiente y con la vida de los pobladores en un territorio. De igual manera también, por ejemplo, mientras se habla de la entrega de tierras y todo ello, estamos viendo cómo en el Putumayo y en muchos otros sitios, en el Catatumbo y en La Guajira y en muchos otros sitios, se están desapareciendo las cédulas catastrales de los campesinos, de los indígenas, para desaparecerlos catastralmente. Es decir, es una trampa. Encontraron que los grandes acuerdos y las grandes discusiones legislativas en el Congreso podrían ser frenadas por las directivas presidenciales, los trucos, digámoslo así, administrativos, la cantidad de trampas que se están dando en la vida diaria del ejercicio del gobierno. Estamos en un gobierno que, en términos de sus postulados y sus principios, está muy amplio para el proceso de paz, pero que en sus prácticas cotidianas lo que hace es entorpecerlo a cada instante. Hernando Gómez era muy preciso justamente al hablar de las vías realmente que tiene, las herramientas que tiene el pueblo colombiano para solucionar el conflicto social y armado que ha acontecido durante todo este proceso que hemos mencionado en el programa. Es muy importante tener en presente que el proceso de solución de ese conflicto en la mesa de La Habana no está solamente bajo esa responsabilidad de ellos. Este es un proceso que cuenta como característica, primero, que es un proceso hermético, un proceso en el que solamente dos partes del conflicto se encuentran en diálogo,
que no está la sociedad civil colombiana en participación activa, y es importantísimo justamente este factor para que se pueda avanzar en una solución real y no solamente una paz por decreto, una paz express, una paz que libere las zonas de conflicto para que ingresen las transnacionales en el país. Por eso es importante que también se modifique el modelo productivo, y a eso apuntaban las preguntas y las mismas respuestas que nos daba Hernando Gómez Serrano, como conclusiones para este ciclo y un poco para este programa que nos pone en la actualidad ante la demanda internacional de que haya un cese bilateral del fuego en el conflicto armado que acontece en Colombia, que haya un control y una política de Estado frente al paramilitarismo reorganizado, no desmovilizado del todo en medio del periodo de Uribe, y que además haya un avance y una garantías de participación política de la sociedad colombiana, de que realmente podamos ejercer un proceso pedagógico de aprendizaje de la participación política que supere esa instancia de solamente llegar a las urnas, depositar un voto y que cada 4 años otro decida por nosotros, que es el constituyente primario quien debe tomar las riendas del proceso político en Colombia y sus transformaciones. Por eso hacemos 2 invitaciones: a primero encontrarnos dentro de 15 días a discutir estos temas, a que, digámoslo, concluyamos sobre la actualidad del proceso de paz, que tiene algunos acuerdos y sobre todo varios desacuerdos que tienen que ver con estos puntos tan importantes para poder avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente que tiene que ser parte de un proceso, que insistimos en eso. Y el segundo, a que nos acompañen en la campaña Yo Te Nombro Libertad, una campaña por los prisioneros y prisioneras políticas en Colombia que se encuentran en condiciones paupérrimas, inhumanas en las cárceles, y por eso llevamos hoy la camiseta de nuestro compañero Uber de Jesús Ballesteros, dirigente nacional de la Marcha Patriótica, hoy en las mazmorras del régimen colombiano en condiciones realmente inhumanas, y pedimos por ellos, pedimos por los más de 9.500 prisioneros y prisioneras políticas colombianas que son víctimas también de este proceso de guerra en Colombia. Así que, como siempre decimos, en nuestra América el silencio no es ni será una alternativa. Hasta la próxima. Miles de compañeros y compañeras muy a pesar